Bueno, entonces vamos a puntualizar lo que estábamos viendo en la primera clase, ¿sí? Vamos a puntualizar eso. Estuvimos chequeando, el tema del SECOP 1, ¿cierto? Estuvimos chequeando cómo buscar un proceso en el SECOP 1. Sí, esa fue una de las partes en la que estuvimos trabajando en la clase pasada. Cómo buscar un proceso. Y todo esto creo que quedó claro, ¿cierto? Si tienen alguna duda de pronto del proceso de búsqueda en el SECOP 1, pues me comentan. Entonces, ¿por qué era importante el tema de aprender a buscarlo? Pues porque la idea es que ustedes puedan manejar bien cómo se va a buscar el proceso, dependiendo del valor del proceso, en este caso, de la zona de influencia de la empresa en la que trabajamos, o si tenemos alguna entidad estatal en la que queramos eh, contratar directamente. ¿Listo? Entonces, para seguir con los pasos, dijimos que íbamos a hacer la verificación del cronograma del proceso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es eso, ¿cierto? Porque la vez pasada no lo vimos. Por favor, a alguien se le activó el... Bueno, entonces, resulta que cuando ustedes van a buscar un proceso de el que sea, ¿sí? Un proceso acá, el que sea. Vamos a probar, por ejemplo, una selección abreviada de menor cuantía o un concurso de méritos abiertos. En borrador, vamos a darle cualquiera. Cuando ustedes empiezan a buscar un pliego de condiciones, entonces ya sabemos que tenemos un número de proceso, ¿cierto? Un número de proceso. Y como lo ubicamos en el estado, pues de borrador, nos va a salir en el estado borrador el municipio, la entidad contratante, en este caso es un municipio, el primero que nos muestran acá, ¿cierto? Porque puede ser una gobernación o cualquier instituto. El objeto de ese contrato, de ese proyecto, y el valor y dónde se va a realizar, ¿ya? Entonces, habíamos visto que en el SECOP 1, dándole clic acá donde dice número de proceso, nos abre la página donde encontramos toda la información del proceso, ¿ya? Entonces aquí está en detalle todo lo que nos piden del proceso. En este caso viene una información básica, ¿sí? De lo mismo que estábamos viendo, de todo el proceso. Les comentaba que aquí hay un correo electrónico a donde uno puede dirigir las preguntas. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que descargamos o qué es lo que empezamos a analizar con toda esta información que preguntan acá. Coincidencialmente, si ustedes se dan cuenta, aquí en este proceso que abrió aleatoriamente, aquí hay una parte que dice observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones. ¿Sí? O sea, aquí alguien ya escribió algo, ¿sí? Alguien escribió algo y la entidad contratante ya también dio una respuesta, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la entidad al lanzar el pliego de condiciones, ¿sí? El proyecto de pliego de condiciones anexó una cantidad de documentos que en su momento los vamos de pronto a analizar, pero si ustedes se dan cuenta, pues son anexos, documentos anexos al pliego de condiciones. Por ejemplo, anexaron el cronograma de la obra. Me imagino, yo no he visto el objeto del proyecto, pero me imagino que es una obra administrativa y para el mejoramiento, sí, mejoramiento de la vía. Bueno, su mejoramiento vial. Listo, entonces anexaron el cronograma de la obra, ¿sí? Anexaron un documento que se llama glosario, anexaron
un formato tal vez que habrá que llenar que se llama pacto de transparencia. Anexaron para que uno se dé cuenta cómo va a ser el futuro contrato, cómo va a quedar el contrato que usted va a firmar en caso de que se gane la licitación, ¿sí? Ahí está, vean. Tal cual, para que de una vez usted sepa digamos, qué condiciones debe cumplir cuando ya firme el contrato. Entonces ellos anexaron una cantidad de documentos que cuando usted esté realizando la licitación, muy seguramente los tiene que descargar y los tiene que diligenciar, ¿sí? Entonces, lo primero que uno hace para poder revisar si nosotros podemos cumplir con el proyecto o no es descargar el proyecto de pliego de condiciones, que era lo que veíamos en el ejemplo de la clase pasada. Entonces yo acá tengo pues un proyecto de pliego de condiciones que habíamos visto, ¿sí? Entonces, proyecto de pliego de condiciones quiere decir que está en etapa de borrador. Cuando diga pliego de condiciones definitivo, ya es el que sacaron cuando pasó a la etapa de convocado. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de esta información, la información relevante que tenemos aquí que mirar acá, entonces ahí vamos a ver el cronograma del proceso, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en el pliego de condiciones, si no, de pronto si no quiere uno bajar, pues lo buscan rápidamente. Acá está el cronograma del proceso. No sé si está muy pequeño o lo amplío un poquito más. Ustedes me dirán, o se ve bien. Lo puedo, así está mejor. Ahí se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, viene el cronograma del proceso. El cronograma del proceso, ¿qué es? Pues las entidades están obligadas a estipular fecha tras fecha todos los paso a pasos que va a tener el proceso de licitación. Entonces, publicaron el proceso en tal fecha, ¿sí? Publicaron los estudios previos, publicaron el proyecto de pliego de condiciones, que es el documento que estamos haciendo, ¿cierto? Y entonces aquí hay una parte que dice plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, del 9 al 26 de julio, ¿sí? Entonces quiere decir del 2021 hasta las 6 p.m. O sea que quiere decir que usted o la firma o el que vaya a presentarse, que esté interesado, quiere decir que hasta el 26 de julio, hasta esta hora, reciben los correos electrónicos, ¿ya? Porque aquí lo colocan al correo electrónico donde se puede escribir, ¿cierto? Reciben todas las observaciones que usted presente al pliego, todas las observaciones. Entonces tiene una fecha determinada para poder presentar esas observaciones. ¿Listo? Asimismo, la entidad también tiene una fecha, si ustedes se dan cuenta aquí, dice respuesta a las observaciones de los interesados presentadas al proyecto de pliego de condiciones, ¿sí? Entonces también hay una fecha establecida para que la entidad pueda responder lo que se le ha pedido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, 26 de julio, al otro día, 27 de julio, tienen que contestar, ¿ya? Después de que contesten, viene acá un acto administrativo que hace la entidad donde llama acto de apertura. Entonces, cuando hacen el acto de apertura, ya va a salir el pliego definitivo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá me quedó, pues aquí el cuadro quedó en las dos páginas, pero dice acá, acto de apertura, 28 de julio, ¿cierto? Y aquí, publicación del pliego de condiciones definitivo, 28 de julio. O sea, el 28 de julio pasó al estado convocado. ¿Listo? Por ejemplo, este proyecto trae visita de obra. Dice que es el 29 de julio a las 9:30 am en las oficinas de la alcaldía, ¿sí? De la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, Si uno mira el pliego de condiciones y busca lo de la visita de obra, ahí dice que no es obligatorio.
Ellos hacen la visita de obra, pero no es obligatorio. Si usted puede ir o no, pues está bien. En algunos proyectos la ponen obligatoria, de pronto por, digamos, por la complejidad del proyecto o por algún motivo importante que la persona que va a licitar el proyecto pues vaya y se dé cuenta de pronto de las condiciones del terreno y de alguna situación importante que tienen que tener en cuenta para saber si van a presentarse en el proyecto. ¿Listo? Entonces, seguimos con el cronograma. Bueno, el cronograma tiene otras más cosas acá y está el plazo para la presentación de propuestas, apertura y cierre de la licitación. ¿Sí? Entonces, a esto es que me refiero yo, a esta parte es que me refiero yo cuando uno le dice, cuando yo hablaba en la clase pasada de analizar el cronograma. Entonces, ¿qué es analizar el cronograma? Que era lo que veía yo aquí. Que cuando el cronograma se lanza el 9 de julio, sí, perdón, el 9 de julio, según este cronograma, ¿verdad? Se empezaba la licitación el 9 de julio y el 30, y el 5 de agosto, mire que aquí dice, el 5 de agosto del 2021 a las 8 de la mañana es el plazo último para presentar las propuestas. ¿En dónde las presenta? Aquí hay que ir con el documento impreso, como lo dice el pliego. Aquí en el pliego explican cómo se debe imprimir y cómo se debe llevar toda la información, así como lo veíamos por acá en esto, el sobre 1, el sobre 2, cómo deben ir ordenados todos estos documentos. ¿Sí? Todo eso lo especifica el pliego de condiciones. Entonces, es eso, saber que yo tengo plazo hasta 5 de agosto a las 8 a.m. O sea, prácticamente tengo plazos hasta el 4 de agosto, ¿sí? Porque antes de las 8 en punto debo estar entregando esa información. Si yo llego a las 8:01, estoy seguro que no se la van a recibir. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero yo con el análisis del cronograma. Simplemente para poder tener el tiempo suficiente de analizar el pliego de condiciones, de analizar la propuesta y de saber qué puedo, digamos, puedo empeñar todo el tiempo que voy a tener para poder armar la propuesta. ¿Listo? Entonces, hasta ahí será el pliego, digamos, hasta ahí es como la primer parte del proceso. ¿Por qué es importante eso? Por lo que hablábamos la vez pasada. Yo que saco con buscar un proceso acá, si de pronto el proceso se me cierra en 3 días, a lo mejor no voy a alcanzar a analizar todo lo que debo analizar para poderme presentar a la propuesta. Entonces, si es un proceso y ya se me va a cerrar en 3 días, pues yo prefiero analizar uno que se me cierre en 20 días o en 25 días, que sé que tengo tiempo de analizar la información. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa me dicen, me pueden abrir el micrófono, preguntar, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el otro aspecto importante que debemos verificar para poder nosotros ir analizando? Entonces ya sabemos nuestros tiempos, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a chequear la experiencia. Cuando yo hablo de la experiencia, es la experiencia que le pide el pliego de condiciones que le pide ¿al qué? El pliego de condiciones, perdón, la experiencia que pide la entidad a la empresa, ¿sí? Esto es directamente a la empresa qué experiencia tiene para poder participar para ese proceso y qué personal profesional está solicitando. Entonces, permítame un segundo. Entonces,
vamos a buscar en el pliego de condiciones que ustedes hayan descargado, ¿cierto? Como eso siempre lo descargan en PDF, entonces vamos a buscar la experiencia. Acá en el buscador colocamos experiencia. Tengo mal escrito. Experiencia. Entonces vamos a ver la experiencia que nos pide el pliego de condiciones. Que la experiencia, como ustedes lo ven acá en esta parte, es un parámetro habilitante. O sea que si usted cumple con la experiencia, queda habilitado para continuar en el proceso de licitación. Si no cumple con la experiencia, de una vez pues ya queda descartado. ¿Listo? Lo mismo que la capacidad jurídica, lo que hablábamos, el tema contable de la empresa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también. Y asimismo, por acá está la capacidad financiera y la capacidad organizacional. Seguimos viendo lo de la experiencia. Entonces, buscamos la experiencia. Aquí está, condiciones de experiencia. Entonces, las condiciones de experiencia. Entonces, dice este pliego así. Dice, las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se enumeran a continuación. Entonces, bueno, criterio, experiencia específica. ¿Por qué la colocan experiencia específica? Porque en algunos casos los pliegos piden experiencia específica y experiencia general. ¿A qué se refieren con eso? La experiencia general es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Este proyecto es para hacer un parque, ¿cierto? ¿Se acuerdan del título? Estamos aquí en la página 54. Vámonos a la 1. El proyecto es construcción del parque en el barrio Fátima, ¿cierto? ¿Pasó algo con la grabación? No. Entonces, el proyecto es de un parque, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, específicamente van a pedir algo relacionado con el tipo de proyecto que vamos a hacer. Pero puede decir que también van a pedir una experiencia general. Aquí de pronto no la pidieron, pero pueden decir experiencia general. La empresa debe tener 3 contratos, presentar 3 contratos de obra, de cualquier obra, ¿sí? Eso es una experiencia general. Y ya una experiencia específica es la que nos piden acá. Dice, experiencia específica. El proponente deberá tener experiencia acreditada en 3 contratos, ¿sí? En 3 contratos, dice ahí. Ejecutados y clasificados en los códigos. Estos códigos, aquí dice clasificados en los códigos. Estos códigos los certifica cuando ustedes crean el registro único de proponente, ¿sí? Lo que hablábamos en la clase pasada que algún compañero preguntaba. Cuando ustedes van a sacar el registro único de proponente de la empresa, ahí cuando presentan los documentos que piden en el registro único de proponentes, ahí se clasifican las obras, le colocan estos códigos, ¿sí? Y estos códigos, digamos que es una clasificación que adoptó hace muchos años el país como para ir estandarizando digamos, unos códigos acordes a unos códigos internacionales. Si ustedes quieren consultar, aquí en la página de Colombia Compra Eficiente, sale el clasificador, perdón, esto se llama clasificador de servicios. Clasificador de bienes y servicios. Esto es como, digamos, les voy a explicar un momentico esto porque, pues, digamos, cuando ustedes van a hacer el registro en la Cámara de Comercio, allá hay personal especializado que le pueda asesorar y le pueda ayudar para que entiendan el tema de los códigos en los contratos que usted va a certificar en su registro único de proponentes. Pero para que más o menos lo entiendan, les voy a explicar
con el ejemplo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí está este código, el 721015, dice servicio de apoyos para la construcción. Entonces, buscamos el código, vamos a escribirlo aquí, 721015. Voy a ponerle aquí 00. Aquí está 72, perdón. No lo encontró, vamos a buscarlo acá. Estos son servicios. 72. Vea, código 72, ¿cierto? Ahí en donde dice segmento, era el 10, 7210 y la clase 721015. No nos piden el producto. O sea que cualquiera de estos cumple. Si uno tiene un contrato con cualquiera de estos, pues cumple. Vea, 721015. Acá está. Servicio de apoyo a la construcción. Entonces, cuando usted esté inscribiendo sus contratos en el registro único de proponente, hay una persona muy juiciosa que les ayudan y de hecho pues se cobran por ese servicio, que es empezar cada contrato tiene muchos códigos. Entonces hay una persona que empieza a sacar toda una cantidad de códigos del contrato, dependiendo de las actividades que se hayan realizado en el contrato, ¿sí? Por eso es que hacen esa clasificación. Entonces, dependiendo de eso, realizan la clasificación de los bienes y servicios. Les voy a mostrar, a manera de ejemplo, un registro único proponentes de una empresa, de un amigo. Y les voy a mostrar qué es eso que muestran ahí. Este es un registro único proponente. Vamos a verlo de pronto un poquito en detalle para los que no hayan conocido. Digamos que trae una información general de la empresa, ¿sí? Una información general. Después lo miramos más en detalle y trae la identificación, correo electrónico, teléfonos, todo eso del registro único proponentes. Trae la información financiera, por eso les decía que eso viene certificado en el registro único proponentes. Aquí trae todos los posibles códigos en los que se puede inscribir la empresa por la actividad que puede generar o por la actividad a la que está inscrita, ¿sí? Entonces, mire toda esa cantidad de códigos en los que puede certificar los contratos. Por eso hay empresas que en el objeto social colocan muchísimas cosas para, digamos, para cubrir un amplio rango de posibilidades. Y entonces, por ejemplo, les voy a mostrar acá esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la empresa, este es el nombre de la empresa, ¿sí? Esta empresa realizó un contrato ejecutado siempre esto va expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Y que ese contrato tiene estos códigos, vean. Por ejemplo, ese contrato lo clasificaron con estos 3 códigos. ¿Ya? Ese era el contrato número 2. Aquí dice el contrato, aquí dice el nombre del contratista, la entidad que lo contrató, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, ¿ya? El valor y la clasificación. Entonces, eso es lo que hace, mire, por ejemplo, aquí el contrato número 3, lo mismo, el nombre del contratista, el nombre del contratante, el municipio de Gonzaga, el valor por el cual fue ejecutado, salarios mensuales mínimos legales vigentes y todos los códigos en que se clasificó ese contrato. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes van a hacer el registro único de proponentes, es importante que una persona de la Cámara de Comercio, los que asesoran, les ayude a realizar esta información.
¿Listo? Para que ustedes vayan entendiendo. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Todo ok? Bueno, Qué pena esto. Yo sí, no es que no me quedó claro para qué es que se hace esto. lo del código. Sí, lo de los juegos. Bueno, digamos que lo voy a explicar así muy técnicamente, digamos así como para que lo entendamos todos. Los códigos simplemente eh, las, todas las cámaras de comercio del país adoptaron o el país adoptó una clasificación, que es esta, la clasificación de bienes y servicios. Y esa la clasificación de bienes y servicios es como para identificar el tipo de contratos, el tipo de contratos en el que se mueve una empresa. Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay, hay grupos para las empresas que venden de pronto cosas sí, de la parte animal, vegetal, digamos, por ejemplo, una empresa como El Éxito, ¿sí? Digamos que El Éxito va a participar en una licitación para surtir de alimentos a todas las cárceles del país. ¿Sí? Un ejemplo que doy yo. Entonces, muy seguramente los contratos que haga El Éxito van a estar como clasificados ahí, ¿ya? Por ejemplo, mire, acá hay otro que está muy dedicado a nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, vean, ahí está un código 95, o sea que las empresas que tengan muchos contratos o que estén clasificadas en este código, ya sabe uno que están especializadas en todo lo del manejo de infraestructura, de vías, mírense, ¿sí? Como, digamos, el segmento y las familias en las que han trabajado, vean, vías, estructuras, edificios. Entonces, estos códigos es simplemente como una forma de clasificar en lo que la empresa está, en lo que la empresa está trabajando o en lo que más ha trabajado. Usted puede tener, la empresa puede ser muy grande y puede tener códigos de obra, códigos de consultoría, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hacen es buscar la forma como de clasificar las actividades de las empresas. Ya, eso es. Y todos los pliegos de condiciones, todos los pliegos de condiciones siempre piden, cuando van a especificar, siempre piden que los contratos estén clasificados con esos códigos. Ahora, digamos que usted tiene un contrato que cumple con dos códigos y de pronto no cumple con uno. Muy seguramente se puede revisar y usted puede hacer la actualización en la Cámara de Comercio. Simplemente llena un formulario, hace el pago para la actualización y lo actualiza. Y al imprimir nuevamente el registro único de proponentes o al pedir que le impriman uno nuevo, ya sale registrado el código que le faltaba. ¿Sí? Digamos que eso no es muy complicado, pero sí es bueno que cuando lo vayan a hacer, lo que les digo, se asesoren de las personas que tiene la Cámara de Comercio para eso. Hay muchas personas que trabajan realizando el registro único de proponentes a las empresas. No sé si me hice entender o lo dejé más Sí, sí, señor. confundido. No, sí, señor. Gracias. Bueno, esa es la idea y de verdad que sin problema pregunten. También no es para que yo esté hablando todo el tiempo aquí solo, ¿listo? Bueno, entonces estábamos viendo aquí el pequeño ejemplo de mi amigo. Entonces, este es el registro único de proponentes de esa empresa. Bueno, es bastante viejo porque pues, cogí uno muy antiguo, pero ahí se dan cuenta ustedes la información que trae el registro único de proponentes. Listo, entonces, ¿por qué es importante analizar esto? Primero porque yo debo revisar que según mi pliego, acá dice muy clarito 3 contratos. O sea, yo debo tener 3 contratos ejecutados que tengan estos códigos. Si no los tengo, ya estoy mirando a ver o me falta clasificarlos y actualizo mi registro único proponentes para que los tengan, o si no los tengo, entonces empiezo a pensar en la posibilidad de buscar una empresa amiga que los tenga, a ver si puedo realizar un consorcio o una unión temporal.
Bueno, pero ojo que aquí dice, aquí hay otra parte, dice, adicionalmente el proponente deberá cumplir de manera concurrente con los siguientes requerimientos en los contratos que se acredite experiencia. O sea, aparte de que los contratos cumplan con estos códigos, también nos van a pedir otras condiciones en este pliego de condiciones. Entonces dice acá en el pliego de condiciones, dice, uno de los contratos deberá tener de su objeto la construcción de escenarios recreativos y o parques. Bueno, aquí le comieron la O. Y o parques. Entonces, de los tres, uno debe cumplir con esta condición. Luego dice acá, cada uno de los contratos con que se acredite la experiencia deberá ser de un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial, expresado en salarios mensuales mínimos legales vigentes. Entonces, cada uno, o sea, los tres contratos deben, en salarios mínimos, deben cumplir que sean el 100% o superior, igual o superior. Otra condición, al menos uno de los contratos, al menos uno, con que se acredite la experiencia deberá tener el ítem adoquín en concreto, en una cantidad no inferior a 361 metros cuadrados. Por ejemplo, de lo que estamos viendo de las observaciones en la etapa borrador. Supongamos que usted escribe a la entidad que por qué, se escribe solicitándole a la entidad que por qué en la experiencia que piden, que por qué no piden 200 metros cuadrados. Diría yo que si yo tengo un contrato que hice y instalé 200 metros cuadrados de adoquín, ¿por qué no voy a tener la experiencia de instalar 361? ¿Cierto? No, no es como, o sea, no es como relevante, como que la diferencia no es grande. ¿Sí? Entonces uno podría escribir eso. Un correo electrónico enviado a la entidad solicitando que se baje la cantidad de 361 metros cuadrados a 200 metros cuadrados en la condición 3 de la experiencia. ¿Sí? Se escribe muy puntual lo que uno quiere. Solicito a la entidad que baje la cantidad solicitada en el punto 3 de la experiencia específica de 361 metros cuadrados de adoquín a 200 metros cuadrados de adoquín. Ya la entidad está en la responsabilidad de contestarle si sí le acepta la observación o no la acepta y el por qué. Y entonces si la aceptan cuando lanzan el pliego de condiciones definitivo, ya va a decir acá inferior a 200 metros cuadrados. ¿Sí? Si no la aceptan, pues queda con los 361. Cuarto punto, vea, al menos uno de los contratos con que se acredite la experiencia deberá tener el ítem excavación en una cantidad no inferior a 447 metros cúbicos. Quinto, al menos uno de los contratos con que se acredite la experiencia deberá tener el ítem suministro o instalación de cableado en baja tensión y una cantidad no inferior a 135 metros. Aquí de pronto se equivocaron, esto es metro lineal, metro cúbico no, porque es cableado. Entonces esto va en metro lineal. Sexto, al menos uno de los contratos con que se acredite la experiencia deberá tener el ítem del transformador de 15 kVA, sistema monofásico en una cantidad no inferior a una unidad. Entonces, analicemos un poquito esto. Esto es de la parte importante de analizar cuando ustedes estén verificando si se pueden presentar a la licitación. Entonces, si ustedes están trabajando para una empresa, ¿cierto? Lo que hablábamos en la primera clase, o ustedes tienen la empresa, esto es puntualmente lo que tienen que buscar rapidito. Aparte del cronograma y saber qué tiempo tenemos, entonces, bueno, ¿qué experiencia piden? Ah, vea, la experiencia que están pidiendo es esta. Entonces, uno empieza a analizar dentro de los contratos que tenemos en la empresa, ¿qué puede cumplir con esto? ¿Sí? Ese es el análisis que se va haciendo. Entonces, acá está básicamente pidiendo la experiencia la experiencia que le piden a la empresa.
Y el mismo pliego de condiciones viene y nos pide la experiencia del profesional, ¿sí? De los profesionales. Entonces, para este caso, no sé si se vea bien, la letra está como pequeña. Vamos a mirarlo acá en el pliego. Aquí más abajo nos pide la experiencia del proponente. Cualquier duda me comentan. Entonces, aquí está la experiencia. Aquí dice muy clarito, experiencia general y específica del equipo humano, ¿sí? En este caso, para este proyecto, solo pidieron un director de obra y un residente de obra, ¿ya? Y dice que el director de obra es ingeniero civil con estudios de posgrado en gerencia. En gerencia, en cualquier tipo de gerencia. Desde que tenga una especialización en gerencia de tal cosa, sirve. Ya sirve, porque no la quedó abierto, ¿sí? No le colocaron, por ejemplo, gerencia de proyectos o gerencia de alguna, no. Quedó abierto, entonces cualquier ingeniero civil que tenga una especialización en gerencia cumple, pero además debe cumplir con la experiencia mínima de 10 años como profesional y mínimo de 3 años como especialista. Entonces, mínimo de 10 años como profesional, ¿cómo la demuestra usted? Con su matrícula profesional. Entonces, por eso apenas los que de pronto no se han graduado, apenas se gradúen, tramiten su matrícula profesional. Porque a partir de la fecha de expedición de su matrícula profesional es que empieza a contar ese tiempo que está diciendo ahí. ¿Sí? Ese tiempo empieza a contar desde su matrícula, desde la fecha que expidieron su matrícula profesional. Y lo mismo, pues, el de especialista. Entonces, el especialista que miran la fecha del acta de grado de la especialización o del diploma de la especialización. A veces no coincide el acta con el diploma y cogen la más, digamos, la anterior, o a veces prima la del acta de grado. Pero es la fecha del diploma. Entonces dice acá, la experiencia como profesional se contabilizará a partir de la expedición de la matrícula profesional de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la ley 842 del 2003. ¿Sí? La fecha de experiencia como especialista se contará a partir de la fecha de expedición del diploma de especialista. Ah, bueno, ahí lo dijeron. Entonces es con el diploma. Listo, piden un residente de obra, ingeniero civil, experiencia mínima de 5 años como profesional. Y lo mismo. La dedicación, entonces dicen acá que el director de obra debe tener una dedicación del 10% en el contrato y el residente de obra, pues sí, el 100% del contrato. ¿Claro hasta ahí eso? Y acá, aparte digamos, del tiempo y de los años que piden de experiencia, aquí piden que el director de obra, ¿cierto? Tiene que tener como director de obra, dice acá, experiencia como contratista o director de obra, ¿sí? De mínimo 2 proyectos que dentro de su alcance tenga la construcción, mantenimiento y o mejoramiento de parques y o escenarios deportivos y o recreativos. Entonces, el director de obra en su hoja de vida debe anexar la certificación de que trabajó en 2 proyectos que tengan eso como objeto. Y lo mismo piden para el residente de obra. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante analizar eso? Por lo mismo que estamos viendo. Yo debo analizar si dentro de mi equipo de trabajo tengo este personal que cumpla con esto. ¿Ya? Entonces, si mi empresa cumple con el personal o tengo yo un personal, un amigo o algo, digamos, yo cumplo con lo de residente, pero no tengo yo no tengo a la mano un ingeniero que cumpla con esto de la especialización. Entonces, pues, digamos, ahorita con la facilidad de la tecnología, de las redes sociales y todo esto, uno puede empezar con los amigos a llamar, a buscar quién tiene un ingeniero amigo que pueda darnos la hoja de vida para postularse para ser director de obra de ese proyecto, ¿sí? Y hablar con la persona y todo, porque pues
cuando usted va a presentar la licitación, no es solo presentar la hoja de vida, hay un formato, por lo general siempre hay un formato donde ese profesional firma y se compromete a que si sale el proyecto, ¿sí? Si esa empresa se gana el contrato, él está dispuesto a poder trabajar allá. ¿Listo? Y lo mismo el tema de la experiencia. Entonces, se analiza la experiencia para saber si lo que me están pidiendo cumple o no cumple. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es como un procedimiento muy básico para saber si yo le debo invertir el tiempo para empezar a montar la propuesta. ¿Ya? Eso es como lo más básico que nos van a pedir, que uno va a analizar. Y lo otro que estábamos viendo y analizando era el tema de lo que tengo acá, el tema de los documentos con puntuación, ¿sí? Lo que veíamos un poco en la clase pasada. Entonces, ese es otro punto relevante. Analizar qué cosas con puntos que van a tener puntaje, porque básicamente los otros documentos me habilitan para que yo esté dentro de la licitación. Y estos documentos me califican para saber si me la puedo ganar, ¿sí? Eso es así. Entonces empiezo a chequear, a revisar qué documentos tienen puntos. Y muchas veces en algunos casos, pues este no es el caso, aquí no lo pidieron, pero en algunos casos, por ejemplo, le dan puntos al equipo profesional. Entonces colocan que si usted tiene, digamos, si usted tiene un profesional con especialización y tiene 10 años, le dan 5 puntos, pero si usted coloca ese otro con esa misma especialización, pero el profesional tiene 15 años, le dan 15 puntos, ¿sí? Y así lo mismo, y le pueden colocar hasta uno de 20 años y le dan 20 puntos. Entonces, digamos que las entidades tienen un rango de posibilidades y de cosas para pedir dependiendo del proyecto y de colocar la puntuación. Digamos que es como eso sí está todavía como muy libre de lo que de la entidad. La entidad puede pedir esa información y puede colocarle los puntos como ellos lo crean conveniente. Lo que sí no está, digamos, o lo que ya está un poco estandarizado, es que uno no puede pedir, por ejemplo, acá, básicamente estas cantidades de 361 metros cuadrados, la pidieron porque esos 361 metros cuadrados son la cantidad de adoquín que van a instalar en este contrato. ¿Sí? Entonces, digamos que si yo le digo a la entidad, ¿por qué no pide 3.000 metros cuadrados? ¿Sí? Digamos, yo tengo un contrato que estoy sobrado y le digo, entidad, ¿usted por qué no pide 3.000 metros cuadrados de experiencia en adoquín? Muy seguramente ellos van a decir, no, nosotros solo necesitamos que tengan lo máximo que tiene este contrato, que para que van a instalar 361, vamos a pedir 361. No necesitamos que tengan más experiencia. Y con eso hasta de pronto se abre más la posibilidad para que se presenten más empresas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Disculpe, ¿la experiencia también puede ser cuestionada en el borrador? O sea, la duración, digamos, 10 años y como especialista, digamos, solamente tengo un año, pero ahí exigen 3. ¿Eso puede ser cuestionado en el borrador también Claro, o no? claro que sí, claro que sí. Usted puede hacer la solicitud. Entonces lo que le digo es hacer la solicitud. Eh, Así normalmente, como es el correo electrónico, por ejemplo, saludo, cordial saludo, solicito a la entidad que por ejemplo aquí en el numeral 6.3.2.1, experiencia general y dedicación, solicito que el director de obra tenga una experiencia de 5 años, ya, o de 8 años. Sí, usted lo puede solicitar. Y listo, la entidad le debe responder si sí o si no y el por qué no, o el por qué sí.
¿sí? Pero sí, todas esas cosas se pueden solicitar. Y de hecho, en una, pues digamos, muchas de las observaciones que se hacen en muchos pliegos las realizan o se realizan con el ánimo de que las entidades abran un poquito más los pliegos para que puedan de pronto participar más empresas en la licitación. Porque pues hace unos años atrás se veía que cuando le pedían la experiencia, pedían unas experiencias que cumplían 7, 8 empresas y no más. Entonces eso ha venido cambiando mucho y ahora está más amplio y se permite observar todo. Se puede observar muchas cosas del pliego para ver si la entidad permite cambiar ese rango, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, esto es como, digamos, un pequeño análisis de lo que usted debe saber para que, sí, lo que le digo, para ver si invierte el tiempo en, en preparar una licitación. Y tomando el ejemplo de que usted está trabajando en una empresa. Entonces, el dueño de la empresa le dice, ingeniero, hágame un favor, usted que está manejando las licitaciones, busque una licitación aquí en el, digamos, en el departamento del Casanare, ¿sí? Supongamos que vivimos en Yopal, aquí en el departamento del Casanare, de lo que nosotros hacemos, o vamos, le hacemos acueductos. Entonces, busca una licitación, entonces usted busca una licitación y le va a decir, ingeniero, encontré una licitación, o jefe, bueno, encontré una licitación, es en tal municipio, es tal entidad, ¿sí? El valor es tal valor, la licitación empezó tal día y se cierra tal día, ¿sí? Y la experiencia que nos piden es tantos contratos con todas estas condiciones. Ya. Y el personal profesional que están pidiendo es esto y los documentos que dan puntos son estos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Quién da más? ¿Cierto? Estamos claros. Entonces, ese pequeño análisis que yo acabo de decir es el que ya ustedes deben aprender a manejar, ¿cierto? Entonces, voy a mi buscador del SECOP 1, ¿cierto? Mi buscador del SECOP 1, puedo empezar a buscar las posibilidades. Como es una obra, entonces ya saben, hay que buscarla en los diferentes, en las diferentes modalidades donde se pueden publicar obras, ¿sí? Y si la vamos a cerrar, por ejemplo, entonces al departamento del Casanare, pues Casanare, supongamos que la empresa tiene un muy buen músculo financiero y ya una muy buena experiencia, entonces mayores a 1.000 millones y con cualquier entidad. Ah, perdón, se me fue sin el Estado. En el estado borrador. Bueno, ahí me van a salir de todos los estados. Aquí está, vea, borrador, borrador, convocado, celebrado, descartado. Vea lo que veíamos, descartado. Algo pasó con esta licitación y la descartaron. ¿Sí? Entonces, construcción del puente, bueno, este no me sirve porque este acueducto. Construcción de redes eléctricas tampoco. Realizar, no, este tampoco. Software, producción primaria, producción escolar, ¿sí? Esa es la búsqueda. En qué municipio se está desarrollando y el valor. ¿Ya? Entonces, cuando encuentran ustedes la que les interesa, TRAN, buscan aquí en el número del proceso, buscamos el proceso y descargamos el proyecto de pliego de condiciones. ¿Sí? Si está en borrador, entonces mira aquí dice borrador, pliego de condiciones o proyecto de pliego de condiciones. Lo descargan y analizan el cronograma, cuándo se cierra, qué experiencia me piden, tanto para la empresa, tanto para el personal y qué documentos son puntuables. Ya, con eso usted puede analizar y el dueño de la empresa que conoce bien su empresa puede analizar y decir, hombre, sí es viable, sí podemos verificar, sí podemos seguir verificando cosas. Porque
Después de esto, ¿qué sería, digamos que el otro minucioso de verificar? El presupuesto de la obra. Bajarlo, ahí está en el pliego de condiciones, debe venir el presupuesto de la obra. Cuando yo hablo del presupuesto de la obra, obviamente es, este aquí lo colocaron como presupuesto, es verificar los ítems y las cantidades que se van a ejecutar. No, acá no le colocaron como presupuesto. Vamos a ver si está así. Está muy grande. Si uno no lo encuentra aquí en el pliego, en el proyecto de pliego de condiciones, acá está. Si ustedes de casualidad en el pliego de condiciones no encuentran el presupuesto con el que se va a realizar esa obra, ¿sí? Esto, el presupuesto, aquí está la cantidad y la actividad, la cantidad y la actividad, pero si ustedes lo necesitan con el valor, ¿cierto? Para saberlo, aquí lo publican por aparte, por ejemplo, mire, des en cuenta, aquí está presupuesto y unitarios. Y si ustedes de casualidad lo buscan y no lo encuentran, escriban de una vez el correo electrónico a la entidad solicitando que el presupuesto no está en ningún documento de los publicados y que por favor lo publiquen o lo envíen al correo, ¿sí? Es haciendo la solicitud, porque pues bueno, suele pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, analicemos o miremos el presupuesto que está acá. No lo volteamos. Entonces, ¿qué sería el otro paso? Es analizar el presupuesto. ¿Y por qué es importante analizar el presupuesto? Bueno, aquí descargamos un pliego cualquiera a lo loco, pero en el tema de nosotros, ¿qué es lo importante analizar? Pues analizar si la actividad que está descrita acá, según con lo que nosotros hemos trabajado y el valor, es viable económicamente, ¿sí? Vamos a buscar uno de obra, pues porque ese no es de obra. Como abrimos uno ahí cualquiera, pero vamos a buscar uno aquí de obra. Acá, a ver, uno de obra, este puente vehicular. Mire toda la cantidad de información que está eh, publicada. Presupuesto, plan de manejo de tráfico, presupuesto de obra, vean, acá está. Todos los documentos, imagine todos los documentos que publicaron para ese proyecto. Si usted tiene un equipo grande de trabajo en una empresa grande, usted tiene que empezar a descargar todos esos documentos y irlos revisando. Se van chequeando para poder verificar qué es lo que, digamos, en qué es lo que nos vamos a meter si nos ganamos el contrato, ¿sí? Entonces, vea, por ejemplo, analiza uno el presupuesto de obra. Se alcanza a ver porque está como muy pequeño. No lo puedo agrandar más acá. Entonces, se empieza a analizar. Y pues los empresarios, ya, que son directamente los dueños de las empresas y todo, pues con su experiencia y con el bagaje que tienen, empiezan a chequear. Si ellos tienen mucha experiencia en el tema, ya, en un tipo de obra de estas, pues empiezan a mirar los precios unitarios de lo que se está analizando. Ellos dicen, si me sirve o por qué este precio está mal. Lo que preguntó ahorita el compañero. Vamos a poner un ejemplo. Aquí dice mezcla asfáltica, MDC2. Supongamos que aquí dice que el metro cúbico vale 1.183 pesos. Supongamos que tenemos que pues dentro de los análisis de la empresa y por la experiencia que se tiene, uno dice, uy, no, esto vale más. Entonces, usted también puede escribirle a la entidad y de pronto si tiene soportes
de por qué vale más, usted lo puede adjuntar, decir esto vale más por tal motivo, por esto, y de pronto adjuntar la documentación, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, mire el costo total, el costo directo total de ese ítem. Es un ítem súper representativo, 1.294 millones. Que donde ese ítem esté mal, pues el que se ganó el contrato va a tener un descalabro, ¿cierto? De pronto por no revisar los ítems más importantes que vaya a manejar el contrato, ¿ya? Entonces, esa es otra parte de mis recomendaciones. Por el momento, estábamos viendo el tema de, perdón, el tema de la experiencia. Pero si yo cumplo con todo esto, puedo de una vez verificar en mi presupuesto si estos valores coinciden con lo que es, con la parte real de lo que del mercado, cómo se están comprando las cosas. Y lo digo porque esto pasa mucho en nuestro territorio, en todo el país. Ustedes, imagínense en esto, están desarrollando un tipo de proyecto como este, construcción puente vehicular, ¿cierto? El presupuesto total, vamos a mirar el presupuesto total del proyecto está, lo que es obra, según recursos ambientales, plan de manejo, caracterización, bueno, lo que es obra son alrededor de 7.000 millones, casi los 8.000 millones, mira, aquí está. Entonces, imagínense ustedes esto, un proyecto de este tipo, ustedes saben que no se va a realizar de la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, la empresa o la entidad que está realizando este proyecto se puede gastar fácilmente 5 o 6 meses en realizar el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense en un momento esto. Estamos trabajando en el mes de abril del 2023. Empezamos a hacer este proyecto, diseño del puente, toda esa cuestión, sacar el presupuesto y nos tomamos 4 meses, 5 meses haciendo eso. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto quedó el proyecto. Ahora, quedó listo técnicamente el proyecto. Vamos a ponerlo así. Y después la entidad, ¿cierto? Tiene que sacar el recurso para poder hacer eso. Entonces, digamos que ellos allá dentro de sus trámites administrativos, a veces se gastan menos, a veces se gastan más, pero voy a ponerle aquí, se gastaron 3 meses. Estábamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre. Lanzan el pliego de condiciones para la licitación y eso se come 2 meses más. Llegó diciembre, enero, ¡pum! Subió el salario mínimo, subió la gasolina, subió todo. ¿Y el proyecto con qué precio lo hicieron? Con el 2023. ¿Y en dónde lo va a ejecutar la empresa? Con el 2024. ¿Sí? Entonces, esas cositas son muy importantes de revisarlas y de analizar el tema de los precios. Y muy importantes porque lo que estábamos viendo en ese ejemplo, si ese precio que dice ahí 1.183 en el mercado cuando ya salió el contrato ya no es 1.183 sino es así sea 1.190 o 1.195 pesos y usted no consigue más mezcla fáltica más barata, ahí ya está perdiendo una cantidad de dinero importante la empresa. ¿Listo? Entonces, muy importante que cuando ustedes analicen eso, también cojan el presupuesto y lo empiecen como a desmenuzar, así sea en los ítems más importantes y más representativos. Bueno, si quieren, podemos pausar un momento. Voy a detener la grabación y nos tomamos un descansito de... Bueno, entonces, analizando esto, quiero que tengan para la próxima clase, quiero que hagan un cuadrito o en Excel o en Word, como lo quieran hacer. ¿Y qué es? Es muy sencillo. Ustedes entran al buscador, ¿sí? Al buscador de Colombia Compra Eficiente en el SECOP 1
Y en cualquier proceso, digamos, de cualquier modalidad de contratación, busquen un proceso, el que ustedes quieran, y hacen este cuadrito, colocan el número del proceso, el objeto del proceso, el valor del proceso, la entidad, la entidad que está contratando o la que está publicando ese proceso. Publiquen, coloquen la experiencia. ¿Qué experiencia pide el proceso? La experiencia del proponente. Escriban y miren o revisen qué experiencia colocan del personal. Ustedes la pueden escribir a su modo de ver las cosas. Piden un ingeniero con tal cosa o piden tal profesional, tal. ¿Sí? O la pueden escribir o pueden, si quieren, citar el pantallazo o pegarlo ahí. Lo importante es que la encuentren. Y lo mismo colocan los documentos con puntuación. Ya es coger y revisar eso del pliego de condiciones. Cada uno arma un archivo y yo después les doy un correo electrónico para que lo envíen ahí o lo montamos a una nube. Yo después lo reviso de ahí, yo les aviso, para que lo puedan hacer en estos días y el martes yo los voy revisando. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende la actividad? Sí, muchachos. Sí, señor. Sí, Vale, ok. ¿debe ser en un archivo de Excel o puede ser Como quieran, como lo quieran realizar en un Word o en un Excel. Simplemente es poder llevar el tema de la información, que se lleve la información que, digamos, lo importante y relevante es poder captar bien la información. Y esto lo guardan con el nombre que ustedes quieran y ya entonces posteriormente les diré a dónde lo envíen. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir aquí viendo esta partecita de este cuadro que yo realicé. Entonces, cuando se hace ese análisis que estamos viendo, es donde se- ya se toma la decisión si uno se presenta individual o en plural. ¿Qué quiere decir esto? Si yo decido hacer el proceso y decido presentarme individual, quiere decir que individual es que es solo la empresa, la que sea. Si es persona natural, pues solo fulanito de tal, ¿sí? Y si es una empresa, pues lo que hablábamos, construcciones, SAS o construcciones limitadas, construcciones SA, ¿sí? Esa es individual, se presenta la empresa individual. Y si no, si se va a hacer plural, entonces quiere decir que uno va a conformar un consorcio o una unión temporal, ¿ya? Ahí es donde entra, digamos, donde entra el tema de cuántas empresas, amigas, con las cuales yo puedo trabajar, me pueden ayudar para poder realizar este proyecto. ¿Alguno de ustedes conoce de pronto alguna diferencia relevante entre consorcio o unión temporal? ¿No? Les voy a mostrar aquí un ejemplo de eso para que más o menos entiendan qué es el consorcio y qué es la unión temporal. Nadie Entonces, miren, una de las diferencias básicas del consorcio es que este es un documento normal de una licitación, ¿sí? Eh, digamos que la entidad, aquí cuando publican toda esta información, ¿sí? Cuando publican toda esta información, por acá de pronto en algún lado, ustedes habrán visto en algún ejemplo que vimos que en estos anexos
en estos anexos publican el formato para llenar. Si usted se va a presentar como consorcio, entonces hay un formato y ese formato lo descargan de acá. Si a veces viene así afuera o a veces viene dentro del mismo proyecto de pliego de condiciones. O sea, a veces viene acá. Vamos a ver si de pronto aquí, consorcio. Y aquí está dentro del mismo modelo. Y eso por lo general está muy abajo en los formatos. Ajá, aquí estamos, aquí están los formatos. Bueno, aquí empiezan los formatos. Mire, aquí en este pliego los colocaron aquí, todos los anexos los colocaron acá. Aquí está el anexo 1, que es la carta de presentación de la propuesta. El anexo 1 siempre es la carta de presentación de la propuesta. Entonces, por acá en algún lado, debe haber, aquí está. Esta es la conformación de unión temporal. Vamos a ver si este es del consorcio, el 2. Y aquí está la conformación del consorcio. Vean. Entonces, las entidades en el proyecto de pliego de condiciones dan esos formatos, ¿sí? Entonces, la idea es llenar el formato. Vamos a ver el ejemplo acá. Entonces, en el formato se colocan las dos empresas y para lo que me preguntaba, en este caso, dos empresas, ¿no? Porque el consorcio pueden ser 3, 4, 5 empresas, las que sean necesarias dependiendo del tipo de proyecto. En este caso, y de pronto lo que me preguntó algún compañero ahí, el señor Cecilio se asoció conmigo, ¿sí? Y en representación, entonces Cecilio es el representante legal de Inversiones Pico EU, que es una firma jurídica. Y Rubén se presentó en representación de Rubén, porque esta persona Rubén es el representante de esta firma o la persona natural Rubén. Por eso por eso van los dos nombres. Si fueran dos empresas, entonces colocan el nombre del representante legal de cada empresa y el nombre de la empresa, como la matricularon, ¿sí? Todo lo que hablábamos. Construcciones, no sé qué, SAS y Construcciones Limitadas, ¿ya? Es el nombre de las dos empresas. Entonces aquí el acta, las actas siempre dicen que se van a asociar para poder desarrollar el proyecto y todo eso. Y el consorcio trae que cada uno trae un porcentaje de participación. Y obviamente ese porcentaje de participación eh, debe sumar el 100%. ¿Ya? Y una información general, el nombre del consorcio y bueno, otras cosas más. ¿Quién es el representante legal del consorcio? ¿Quién de pronto lo suple? ¿Sí? Mejor dicho, uno llena el formato. Lo importante es que ustedes sepan que el consorcio tiene que sumar aquí 100%. Si son 5 empresas, 3 empresas, 4, pues tienen que dividirse en los porcentajes de tal forma que sumen el 100% exacto. ¿Ya? No puede faltarle ni 0.01, el 100% exacto. ¿Listo? En la unión temporal, entonces esta es una de una unión temporal, casi que trae la misma información, pero ¿qué pasa? Que aquí en la parte de los porcentajes, la unión temporal pide que la empresa especifique, perdón, pide que cada empresa especifique qué ítem va a realizar de ese proyecto, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, estábamos asociándonos dos personas naturales, por eso sale aquí Rubén y José, y aquí en participación de Rubén y José, ¿sí? Lo mismo que les explicaba ahora. Dos personas naturales. Entonces, Rubén va a hacer todos estos ítems y José va a hacer este ítem. Rubén está representado en el 99% y José en el 1%. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre la conformación del consorcio y de la unión temporal, que se especifica en la unión temporal qué ítems va a ejecutar tal empresa y en su momento, pues, digamos, en cualquier problema que haya, pues, qué ítems son los que va a responder esa empresa. Aunque jurídicamente, pues,
muchos abogados alegan de que ahora la responsabilidad es de todas las empresas, ¿sí? Así sea consorcio o unión temporal. Pero bueno, eso ya es una discusión más del tema jurídico y de leyes y de los abogados a lo que estamos viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este proyecto de pliego de condiciones viene lo mismo, vean, los suscritos, nombre de los representantes legales. Entonces, el nombre del representante legal de cada empresa, los suscritos fulanito y fulanito, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de el nombre de las empresas. Entonces, la empresa tal y la empresa tal, ¿sí? Integran el consorcio que se llama tal, el nombre del consorcio, como lo quieran colocar. Y aquí está, simplemente el nombre y la participación. Ya, el resto después es como la información del consorcio, el domicilio, teléfono, correo electrónico. En algunos casos el formato pide, por lo que les decía, quién es el representante legal suplente, ¿sí? En caso de, por ejemplo, el representante legal que está titular, por decirlo así, se enfermó o tuvo algún problema, se tuvo que ausentarse, bueno, lo que sea, quién, quién hace las veces de él, ¿sí? ¿Cuál es el suplente? A veces traen todo eso. Y aquí la unión temporal. Entonces, mire, lo mismo información, pero aquí dice compromiso en la ejecución del contrato. O sea, qué ítems va a realizar y qué porcentaje de participación corresponden a esos ítems. Y aquí está piden la descripción del ítem. ¿Qué ítems son? ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta de eso? Entonces ya con ese análisis que ustedes realizan sobre qué posibles empresas me pueden ayudar o con cuáles me puedo consorciar para poder desarrollar la licitación, ahí es donde ya se empieza a analizar el presupuesto, ¿sí? Lo que estábamos viendo, tratar de desmenuzar y de verificar esas condiciones puntuales del presupuesto y también empezar a ver entonces qué personal profesional puedo conseguir para mi licitación, según lo que se pide. ¿Listo? Entonces, dentro de las cosas que, digamos, lo más normal que uno hace es, se realiza el índice de la licitación. ¿Y qué es el índice de la licitación? O por lo menos lo que, digamos, lo más recomendable o lo que yo hago. Voy a coger aquí un índice cualquier como ejemplo. ¿Sí? Una licitación. El índice es como la licitación trae los documentos que pide. Y aquí en la licitación hay una documentos de la propuesta. Casi siempre se llama así. Vamos a ver si sale así. No salió, pero vamos a ponerlo así. Documento sale mucho. Aquí donde dice, carta. Carta de presentación. Entonces, mire, siempre buscamos, los documentos empiezan en el factor habilitante, los factores habilitantes. Y todos los pliegos nos dicen, los documentos empiezan, digamos, o los documentos que piden empiezan con los documentos de contenido jurídico. Entonces, el primero que siempre piden y que siempre se empieza es la carta de presentación de la propuesta. Entonces, ustedes, ¿qué es el índice? Es coger esto y lo copiando y pegando. Cédula, cada uno de estos numerales, irlos pegando. Y arma uno un índice. Va uno pegando uno a uno. ¿Por qué? Porque sabe que todos estos documentos hay que juntarlos. Uno a uno, ir pegándolos, ir pegándolos, ir pegándolos. En este caso, para este proyecto o para esta licitación, en este caso, el presupuesto o la propuesta económica la pedían aquí mismo. Pero vamos aquí a revisar
no siempre es así. A veces piden los documentos en la propuesta económica, lo que hablábamos, la piden en otro sobre y le llaman el sobre número 2. Entonces, en el sobre número 1, por lo general, van todos estos documentos. Los documentos de la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad organizacional. Todo eso lo piden en el pliego y dicen en dónde lo van a colocar. Entonces, es ir cogiendo uno a uno todos estos numerales y los va uno colocando en un índice. ¿Para qué? Para saber que usted los tiene que llenar. ¿Qué es lo que tiene que hacer en cada punto de estos? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Sí? Registro único de proponentes. Entonces, por ejemplo, el registro único de proponentes, si tenemos que actualizar un código o algo, pues se actualiza, se paga la impresión y es imprimir y pues adjuntar ese documento. ¿Sí? Eso es lo que piden. Esto que dice aquí, capacidad residual de contratación, en la próxima clase lo vamos a ver de qué se trata esto y cómo se calcula. Listo, entonces es ir adjuntando esto. Ahí van explicando todos los documentos uno a uno y vamos a hacer una clase donde vamos a hacer el ejercicio de cómo se hace, cómo se llena, digámoslo así, cómo se va armando todos estos documentos, qué es cada uno. ¿Sí? Acá nos piden el registro único tributario, ¿sí? Que es el RUT, ¿cierto? El que nos expide la DIAN. De hecho, también les aconsejo que ustedes como personas naturales, cuando ya se gradúen y tengan su tarjeta profesional, pues se inscriban como persona natural en el registro único tributario. Esto porque, digamos, ya en algún momento, lo que les comentaba, puede salir una opción de negocio, lo pueden contratar a usted para hacer un estudio, para revisar un diseño, bueno, alguna cosa así, y cuando usted vaya a cobrar le dicen, bueno, pásenme su cuenta de cobro, y en la cuenta de cobro le van a exigir que pase el registro único tributario, el RUT. ¿Por qué? Porque la empresa necesita facturar y la empresa necesita decirle a la DIAN, DIAN, yo le pagué esta plata, se la pagué a esta orden, a esta cuenta de cobro que me la hicieron con este NIT, que es el NIT es el número del registro único tributario, ¿sí? Eso por el tema contable. Entonces, las empresas siempre piden el registro único tributario para poder hacer los pagos por el tema de contabilidad, ¿ya? Entonces, ahí uno va chequeando uno a uno los documentos. Aquí está lo de la capacidad financiera. También lo vamos a chequear muy puntualmente. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende eso? ¿Cómo sería el armar el índice? Ahora, les pregunto o les voy a comentar. Cuando uno anexa, cuando uno está acreditando, ¿cómo acredito yo estas experiencias? ¿Cómo las acredito? Porque en el registro único de proponentes, vamos a buscarlo, el registro único de proponentes, porque en el registro único de proponentes yo tengo el contrato y me sale así, pero yo puedo decir, mire, en mi contrato número 11, yo coloqué los 400 metros de adoquín. Y ahí donde, ¿usted cómo sabe que colocó 400 metros de adoquín? Ahí no se sabe, ¿cierto? Entonces, cuando usted realiza un contrato, cuando ustedes realizan un contrato, hay un documento que se llama el acta de recibo final. Y el acta de recibo final, voy a abrir una aquí, por ejemplo. El acta de recibo final es pues un documento en el cual va al final del acta, ¿sí? Al final del acta está firmado por todos los que participaron en el proyecto, interventoría, contratista y la entidad. Y entonces en el acta de recibo final
que es uno de los objetivos del proyecto, que ustedes aprendan a manejar estas actas, perdón, uno de los objetivos del curso, que es que ustedes aprendan a manejar estas actas. En el acta de recibo final me dice qué actividad realicé yo y la cantidad, ¿sí? Entonces, ahí, cuando usted está, digamos, cuando usted va a certificar esa experiencia de los 361, 361, ¿qué? Metros cuadrados de adoquín, usted coge y señala o resalta, pues, el tema de la celda donde demuestra que usted está, pongámosle, bueno, aquí no está la adoquín, pero digamos está que se hizo una cubierta y que se puso una teja. Entonces usted resalta lo que quiere verificar que miren. Uy, perdón, el pulso. Usted resalta muy bien, con mucho cuidado, lo que quiere. No, no pica más. Total se resalta. ¿Para qué? Para que la entidad vea que usted está diciendo que en ese contrato ejecutó la cantidad que están pidiendo. Ya. Y con eso se certifica lo que están pidiendo. Ahora, no, aparte del acta, muchas entidades piden una certificación de la entidad. O sea, piden un documento. A ver si yo tengo por acá una certificación. No, no la tengo. Una certificación. Para que vean una certificación tipo. Permítanme un momento, la busco acá. ¿Alguna duda? Si se entiende, con confianza, pregunten. ¿Se entiende el proceso? Yo sé que de pronto sí está uno viendo mucha información, pero es como el paso a paso de lo que se debe ir analizando. Pero lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, miren, aquí por ejemplo hay una certificación, el ejemplo de una certificación, ¿sí? Eh, el municipio certifica como contrataba yo como persona natural, entonces que se realizó ese tipo de contrato, ¿cierto? Y para la época, pues la certificación es muy vieja, pero para la época certifica, digamos, el nombre del contrato, el valor, sí, el número del contrato, la fecha, el nombre, el valor del salario mínimo, el tiempo de ejecución. Esta clasificación era una clasificación muy antigua, eso ya no se usa, ¿sí? Una clasificación muy antigua, ya, pero es una certificación. En algunos casos, las certificaciones a veces llevan acá, aparte de la fecha de inicio y fecha de terminación, llevan como algunos ítems representativos, ¿sí? De pronto, como los más importantes. Pero si lo que necesitamos no está ahí, pues uno adjunta, aparte de la certificación, pues el acta de recibo final. ¿Listo? Pero eso es como, esta es como una certificación de que se realizó ese trabajo. ¿Ya? Eso quería mostrarles para que tengan ustedes como saber qué es una certificación, pues. ¿Sí? Bueno, qué otra pregunta tienen? ¿Alguna cosa?
Entonces, chequeamos nuestros documentos jurídicos, nuestros documentos financieros y nuestros documentos técnicos, ¿cierto? Eso es lo que van revisando. Como para ir avanzando en el tema, si ustedes miran acá en la... ¿dónde tengo? En el pliego de condiciones, ustedes miran el proyecto de pliego de condiciones, muy seguramente vamos a ver si aquí nos dice, si coloco sobre número 1, a ver si nos dice el sobre 1, no me sale nada. Sí. Vea, entonces aquí nos dice en este pliego de condiciones cómo piden que se entregue la propuesta. ¿Sí? Dice condiciones y forma de presentación de la propuesta. La propuesta se conformará de la siguiente manera. Los proponentes deberán presentar sus propuestas en 2 sobres sellados. Entonces, el sobre 1 y 2. En original, independientes, legajados, rubricados, foliados y en idioma español. Entonces, legajados, o sea, que deben ir todos pegaditos en un gancho legajador. Rubricados quiere decir que todas las hojas, cada hojita, ¿cierto? Debe llevar un visto bueno, un chulito. Y foliado, entonces tienen que ir, ir con un número, todas las hojas, del número 1 al ta. Por eso, aquí, si ustedes se dan cuenta, en el índice que les mostré acá, viene con número. ¿Ya? Entonces, ellos piden la propuesta así porque cuando la van a calificar, por ejemplo, necesitan ver la experiencia del director de obra. Entonces, miran acá, director de obra, están en la página 82 y la buscan rápido y la miran y la analizan. ¿Sí? Por eso es que piden que se entregue así. Rubricados, foliados y en idioma español. No deberán contener textos entre líneas ni tachaduras, salvo cuando fuese necesario para corregir errores del proponente. Bueno, aquí dice, tanto el sobre número 1 como el sobre número 2 deberá incluirse un CD que contenga la misma información física. O sea que usted tiene que imprimir todo, firmarlo, ponerle el numerito y luego escanear todas las hojas, ¿cierto? Y crear un CD. Para este pliego, ¿no? Piden eso, esa entidad pedía eso. También deberá presentarse una copia exacta de los documentos incluidos en el sobre número 1. O sea, el sobre número 1, ¿cierto? Aparte de escanearlo y ponerlo en el CD, hay que sacar una fotocopia. O sea, que usted entrega el sobre número 1 en original, el sobre número 1 en fotocopia y el sobre número 2. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante revisarlo para poder entregar la propuesta como lo pide la entidad. Y aquí le comentan a uno, el sobre número 1, ¿qué documento lleva? En el sobre número 1, en este sobre el proponente deberá presentar los documentos de orden jurídico, financiero, experiencia organizacional, que son los requisitos habilitantes, y los aspectos que son objeto de evaluación distintos a la oferta económica. Entonces, si ven, en este caso, lo que les explicaba, en el sobre número 1 va toda la información, excepto la propuesta económica. Y en el sobre número 2 sí ya piden el presupuesto que usted está presentando. Y bueno, aquí piden los AIU también. Perdón, los APUs. ¿Listo? Entonces, el pliego de condiciones, el proyecto de pliego de condiciones, ustedes lo descargan y cuando vayan a empezar a trabajar en esto, tienen que leerlo 1 y 2 y 3 veces y revisar la información, volver a leer, interpretarlo muy bien, ir mirando lo que les piden, leerlo, analizarlo e interpretarlo. Por ahora me interesa que ustedes de pronto hayan entendido muy bien lo de analizar la experiencia del proponente y la experiencia
pues, del personal, digamos que son las condiciones que son muy relevantes. Si se entendió eso, si tienen alguna duda, coméntenme. ¿Todo claro? Bueno, en cuanto a los formatos o anexos, ¿sí? Lo que ustedes ven acá en estos, ya los formatos o anexos, entonces lo mismo, algunos pliegos de condiciones los traen en un solo documento y otras entidades pues no lo hacen así. Mire, ahí si ustedes se dan cuenta, para esta entidad, muchos formatos de los que uno tiene que llenar, muy seguramente todo el que se vaya a presentar tiene que descargar este formato y llenarlo, ¿sí? Ahí llenarlo, llenar la información. Entonces, para este caso, esta entidad los colocó así afuera. Pero vimos el ejemplo de que esta entidad colocó todos los anexos en el mismo documento. Aquí están, mire, vamos a verlos un momento antes de terminar. El anexo número 4, entonces es un anexo que se llama certificado de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Sí, escoger el formato, reemplazar la información que diga ahí y todos los formatos van firmados. De una vez les digo, todos los formatos deben ir firmados. Entonces va firmado, pacto de integridad, lo mismo, llenar la información, imprimir el formato tal cual y firmarlo. Anexo número 6. Aquí se inscribe la experiencia acreditada, ¿sí? Entonces, el contratante, el municipio contratante, la clasificación que usted tiene en el RUP, el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes, el número en el RUP. ¿Por qué dicen el número del RUP? Porque recuerden que acá, perdón, acá en el RUP dices el número. Y entonces ellos van a verificar que del RUP de todos los contratos que usted tenga, pues cuál es el que está cumpliendo con lo que le piden. El número del RUP y en la propuesta qué folio es. O sea, en el índice, en donde encuentra usted esa experiencia, ¿cierto? Ese documento. ¿En dónde encuentra eso? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Se entiende este cuadro? ¿O no se entiende? Por ejemplo, para este ejemplo, pedían experiencia general y había experiencia específica. Entonces, muestra a ver si tengo el cuadro. Acá, experiencia específica. Entonces piden que en el número que está representado en el RUP y en la licitación, en qué número, en dónde encuentra la experiencia. Por ejemplo, acá está un ejemplo de un formato de esos. Relación de contratos, experiencia genérica. Entonces aquí este era el formato que había que llenar. Aquí era solo el nombre, el número, el objeto, si la participación era en consorcio o en unión temporal o individual, y si es en el consorcio, qué porcentaje llevo, ¿sí? Los meses que duró, la fecha de inicio, la fecha de terminación y el valor. Entonces, como usted anexa esta hojita, ¿cierto? Que es el formato de la experiencia. Aparte, aquí en este pliego le piden que ese contrato que usted está relacionando, en dónde lo encuentra el certificado que vimos ahorita o el acta de recibo final que va a anexar, ¿sí? Eso es lo que le están preguntando ahí. Y lo mismo en el RUP, ese contrato que usted está relacionando,
¿sí? Ese contrato que usted está relacionando en el RUT, ¿en dónde lo encuentra? Con el número qué, ¿cierto? O sea, si van a mirar el RUT, ¿en qué número aparece en el RUT? De este numerito que está acá. Este numerito. En el RUT es donde lo encuentran. Y aparte de eso, desde dónde lo encuentran en el RUT, entonces en la licitación, ¿en qué folio está? Eso es lo que explican en ese cuadro. ¿En qué folio encuentran ese documento? ¿Listo? A eso se refiere ese cuadro. Acá está lo del personal requerido. Entonces colocan el nombre del profesional, la información que piden, carta de compromiso. Entonces, si se dan cuenta, los formatos es simplemente poderlo diligenciar bien el formato, saberlo diligenciar, leer y entenderlo. Este es lo que vamos a ver la clase siguiente. Y ya. Entonces es eso. Estos formatos uno a uno hay que descargarlos y saberlos, pues, llenarlos. Por ejemplo, acá, mire, pedían una maquinaria y un equipo. Muy seguramente en el pliego de condiciones, en alguna parte dice qué maquinaria es la que tengo que adjuntar y la cantidad y el propietario. Entonces, si el propietario es una empresa, sí, por ejemplo, Equipos Limitada, nos lo está arrendando. Entonces, Equipos Limitada me da una carta donde me certifica que me va a alquilar una retroexcavadora para ese proyecto. Ya, que sí, es eso, simplemente una carta donde esa empresa dice que sí me va a alquilar a mí un equipo para este trabajo. Listo, el equipo que diga acá. Si uno no es dueño, ¿sí? Porque aquí dan la opción, dice propiedad o arriendo. Entonces, si uno no es el dueño de eso, simplemente una empresa que alquile ese tipo de maquinaria y le hace una carta donde dice que ellos le van a alquilar a uno el equipo. Listo, entonces es eso, ir llenando y bueno, esta es la propuesta económica, digamos el formato en el que se debe llenar. Ya aquí van los valores que usted va a colocar para poder armar la propuesta económica. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Voy a detener un momento la grabación ya entonces.